El fenómeno criminal es multicausal. Hoy estamos haciendo historia. Es la primera vez en nuestra historia patria que se inicia con un plan de implementación, mesas de trabajo articuladas para conformar este plan de acción de la política de seguridad Costa Rica Segura Plus 2023-2030. Uno de los aspectos más preocupantes es el aumento sostenido de los homicidios durante más de una década, que había sido previamente contenido. Sin embargo, para el año 2023 la situación se deterioró significativamente, principalmente por la influencia del crimen organizado y el narcotráfico. Además de este grave problema, también se evidencia una problemática de delincuencia común, así como un preocupante aumento de la violencia intrafamiliar. Este último aspecto podría ser un factor importante para comprender la violencia generalizada que afecta a todos los sectores de la sociedad. Según uno de los últimos informes del Estado de la Nación, el grupo etario entre los 18 y los 35 años son el 78% de la población que está privada de libertad por delitos comunes. Es un porcentaje que está prácticamente homologado con la cantidad de personas entre el mismo grupo etario que se encuentran en pobreza. Las cifras anteriores pueden indicar que muchas de las personas que se ven involucradas en la delincuencia común y posteriormente reclutadas por el crimen organizado fueron previamente víctimas de políticas de recortes o austeridad. Estas políticas pueden haber contribuido a su exclusión del sistema educativo y es probable que provengan de hogares marcados por la violencia y la disfunción familiar. Soluciones de las cuales se habla actualmente como una megacárcel o la creación de nuevas tipologías delictivas son soluciones reactivas que no atienden las condiciones particulares, que no solucionan los conflictos sociales. Para abordar de manera efectiva el problema de la delincuencia y la falta de seguridad, es esencial adoptar un enfoque multidimensional. Se presentó en noviembre del 2023 el Costa Rica Segura Plus. ¿Es esta la ruta? ¿Existe política de seguridad de Estado? Para esto, tengo el honor de compartir este podcast con el ministro de Seguridad Pública, don Mario Zamora. Don Mario Zamora, ministro de Seguridad, muchas gracias por el espacio, porque yo sé que tenés una agenda muy ocupada, principalmente no solo por las fechas, sino porque la agenda y el tema de la seguridad nacional, la seguridad ciudadana es hoy lo que está sobre la mesa, no solo en Costa Rica, sino en todo el continente. Muchas gracias por el espacio. Soy yo más bien el agradecido, porque siempre esto es una oportunidad de rendir cuentas frente al problema que más preocupa a los costarricenses. La reciente encuesta que salió de la Universidad de Costa Rica indica que un 65% de la población ubica la inseguridad como su mayor problema en este 2024. En el 2023 lo era un 70%. Es decir, ha habido un decrecimiento de un 5%, hay un 5% menos de costarricenses y eso coincide con las cifras de leve baja que estamos logrando hacer en materia de homicidios y delitos contra la propiedad, pero creemos que conforme esta tendencia regresiva en materia de delitos se acentúe, vamos también a lograr a nivel de la opinión de las personas, pues que ese decrecimiento se note. Bueno, ahora que dices eso, hay un asunto que es muy importante desde el principio mencionarle a la gente que nos va a ver y que nos va a escuchar, que tiene que ver estrictamente con la formulación de las políticas públicas. Hay una estrategia en el cierre casi del 2023 que ustedes presentaron, que fue la política Costa Rica Segura Plus, y que también ha sido muy criticada, ¿verdad? Porque se supone que no está operativizada, pero yo quisiera que usted pueda referirse, por favor, a esa gran política que además son más de 230 páginas. Mire, lo primero es que Costa Rica desde el año 49 en materia de seguridad solo ha tenido dos políticas públicas. Polsepaz, que se hizo en el año 2010, y la política de seguridad Costa Rica Segura Plus. Ambas son las políticas.
Estas políticas tienen que materializarse para que no queden en letra muerta y se materializan a través de un plan de acción. En el caso de Polsepaz nunca se llevó a cabo ese plan de acción, sin embargo en Costa Rica Segura Plus sí lo estamos poniendo en práctica. Entonces, lo primero es que hemos tenido ya una visita a más de 15 municipalidades en donde tenemos el compromiso de que estos municipios van a elaborar políticas cantonales de seguridad que emanan de la política Costa Rica Segura Plus y es la forma en cómo se aplicará de manera concreta en esas realidades cantonales. Tenemos a FUNPADEN, que es una entidad muy reconocida en el país, que es la que elaborará los documentos madre con los cuales se orientarán estas municipalidades para elaborar la suya, con la asesoría técnica del Ministerio y también del programa Sembremos Seguridad. Por otra parte, a nivel de instituciones públicas, estamos tratando que las 300 instituciones públicas en el país converjan en materia de seguridad sobre los 4 pilares de esa política. Porque, ¿por qué es importante una política de seguridad? ¿Y por qué le dimos nosotros realce al inicio del trabajo cuando teníamos en rojo los homicidios? 2023 es el año más crítico en materia de homicidios en toda nuestra historia. Entonces, ¿por qué brindamos espacio de tiempo a la elaboración de esta política? Porque sin una guía estratégica, sin las ideas de cómo enfrentar la seguridad en su conjunto, nos íbamos a perder si no teníamos claridad estratégica y disciplina táctica de hacia dónde dirigir nuestros esfuerzos. Creo que la política nos ha permitido, para quienes estamos tomando decisiones en esta materia, administrar la crisis sin entrar en crisis. ¿Y qué significa entrar en crisis en materia de seguridad? Bueno, cuando de pronto lo urgente no da paso a lo importante y que nos tenemos que desgastar en acciones del día a día sin poder impactar las causas generadoras de criminalidad y sin poder tener una estrategia de combate a los principales grupos que mediante el sicariato amedrentan y tienen en alerta a la población sobre el tema de la inseguridad. Entonces, la política Costa Rica Segura Plus es una serie de principios rectores con los cuales dirigimos las acciones públicas, no solo del Ministerio de Seguridad, sino de toda la institucionalidad pública costarricense, que uniendo esfuerzos tenemos un frente común de cara a esa criminalidad que nos golpea y nos preocupa. Bueno, la política habla precisamente de eso, de una comisión interinstitucional. Hace pocos días estaba conversando con la ministra del INAMU, con doña Cindy, y me comentaba que incluso el rector ahí un poco es el IMAS, pero sí hay entonces una participación de todas las instituciones para poder lidiar con todo el fenómeno que tenemos, que por supuesto es multicausal y requiere atención desde todos los sectores. Sí, y es que en cada uno de los 4 ejes esa agrupación de instituciones varía. En materia del eje de prevención, que a su vez se subdivide en 4 subejes, en cada uno de ellos hay instituciones públicas diferentes. En materia de prevención, el primer apartado de lucha es lo que tiene que ver con todo lo que causa desigualdad e inequidad social. Entonces ahí las políticas de empleo, las políticas de programas sociales que luchan contra la pobreza son fundamentales y por eso nos estamos integrando con esas instituciones para que se mejore la calidad del gasto y de esta manera tengamos una reducción de esa causa generadora de violencia que luego esa violencia se traduce en criminalidad. En el caso de la prevención primaria, ahí el análisis y el diagnóstico hecho por los expertos determina que uno de los principales promotores hoy de la violencia y la criminalidad es el consumo de drogas. Entonces, en el caso de prevención primaria, que son todos aquellos segmentos poblacionales que practicando determinadas conductas los hace proclives a incentivar la violencia y la criminalidad,
cómo desestimulamos esas conductas. Y sobre todo ahí notamos la conducta que se traduce en el consumo de drogas como uno de los principales disparadores, porque incluso cuando uno focaliza el problema de la inseguridad, se observa que no nos preocupan todos los delitos, sino principalmente el delito del homicidio. Y dentro de él, principalmente el delito del sicariato y por supuesto el femicidio. Entonces, ¿qué observamos con estos escenarios de donde se practica sicariato? Observamos que donde normalmente se comete un crimen, usualmente la víctima está relacionada con la venta o el entramado de la venta de drogas. Los sicarios son de bandas rivales tratando de robar territorios a estas otras bandas, pero detrás está el consumo. Si logramos hacer una acción policial efectiva y retiramos a estos grupos de esa zona, el hecho de que ahí mismo sigan habiendo consumidores, eso seguirá generando un efecto llamada para que nuevos grupos se trasladen a ese lugar. Y esa es la dinámica que hemos observado. De ahí tan importante trabajar en la reducción de esta causa de violencia y criminalidad que es el consumo de drogas. Y luego, en el tema de la prevención secundaria, hemos llegado a identificar jóvenes que están en el límite, en la frontera, entre llevar una vida en orden y una vida desordenada en materia de criminalidad y delincuencia. A estos jóvenes que viven en barrios urbanos marginales o en comunidades muy vinculadas a grupos delincuenciales, de pronto para estos muchachos el integrar una banda criminal se vuelve casi su única opción de vida. Cuando se observa qué oportunidades tienen las personas en estos barrios, muchas oportunidades ahí no llegan. Y la única oportunidad que llega de una vida que permite acceder a bienes y servicios es la vía de la criminalidad, el reclutamiento criminal. Entonces, ahí estamos desarrollando un programa que se denomina Ligas Atléticas Policiales, que a través del deporte, principalmente boxeo y fútbol, atraemos jóvenes y luego los entrenadores, que también son terapeutas, se encargan de brindar a estos jóvenes orientación para una ciudadanía activa y positiva. Y ahí tenemos ya 600 jóvenes que estaban fuera de cualquier tipo de otro programa porque donde viven normalmente no llegaba el funcionariado que practica o pone en práctica otros programas que tiene el Estado. Entonces, aprovechando que la policía está in situ en los lugares donde otros servicios públicos no llegan, aprovechamos esa doble condición para que nuestros policías también dentro de su servicio brinden estas oportunidades de prevención. Y para finalizar el eje de la prevención, que es el primer eje de la política de seguridad, está el de la prevención terciaria, en donde creo que este país se ha olvidado de dos cosas significativas e importantes. La primera de ellas, la atención de las víctimas. Cuando observamos que hay un número importante de suicidios en el país, observamos que hay un número importante de enfermedades asociadas a la salud mental de las personas. A veces olvidamos que las víctimas que sufren en carne propia la comisión de delitos, al no haber programas dirigidos a cómo superar el trauma de haber vivido en carne propia este tipo de delitos, estamos olvidándonos de la autorrealización que esas personas deben seguir teniendo respecto a la vida. Y muchas veces un acto delincuencial hace que estas personas abandonen su proyecto de vida, entran en depresión, entran en una serie de problemas de autovaloración y eso los conduce entonces a generación también de otro tipo de problemáticas. Entonces, ahí nos parece importante empezar a desarrollar y muchos de los casos de violencia doméstica, por eso con el PAN hemos hablado tanto de lo que significa el empoderamiento y muchas otras capacidades y saberes que deben darse a las personas para poder superar y mejorar ante un acontecimiento de vida como es un suceso criminal para que no le atrofie la vida a esas personas. Y el otro componente de la prevención terciaria son las condiciones que hemos de brindar como sociedad para quienes hoy están en centros carcelarios purgando penas, porque esas personas van a regresar a la sociedad tarde o temprano.
Y si no encuentran oportunidades para rehacerse como seres humanos, van a volver a repetir el patrón que los llevó a estar en prisión. Entonces también ahí es un elemento muy importante que debemos fomentar desde las políticas públicas. Entonces, en cada uno de estos subejes que he mencionado del eje de la prevención, hay instituciones públicas diferentes. Sentimos que el rol del Ministerio de Seguridad es agrupar a las distintas instituciones en cada uno de ellos y trabajar. En este eje no trabajamos en la lucha directa contra el delincuente o el criminal. Más bien trabajamos esencialmente en prevención. El segundo eje es el que se articula sobre la lucha contra la criminalidad común, esencialmente los delitos contra la propiedad, pero también y muy especialmente los delitos de violencia doméstica, que siempre vemos disparadores cuando hay fútbol, cuando hay determinadas festividades, y eso la fuerza pública también lo enfrenta como uno de los retos de trabajo. Hay delegaciones nuestras que cuando hay estos eventos deportivos o sociales, el 80% de su trabajo pasa a ser atención de violencia doméstica. Entonces, la fuerza pública, incluso en este año 2024, la muerte de uno de nuestros efectivos obedece justamente al enfrentamiento de un caso de violencia doméstica. Entonces, ahí en este caso tenemos que agrupar esfuerzos y los venimos haciendo con policías municipales para que cuando nosotros no podamos estar, estén ellos y viceversa, hacer centros de monitoreo electrónico, en materia de videoprotección y videovigilancia para mejorar el control territorial de las ciudades, poder agruparnos con distintas fuerzas, incluso la seguridad privada, para hacer un frente común entre todos ante el reto de la criminalidad. El tercer eje de esta política es lo que ya tiene que ver de manera directa con el combate al crimen organizado. Ahí nuestro trabajo a nivel nacional es con el Ministerio Público y el OIJ, con quienes tenemos dos escenarios de trabajo. Uno que se llama el Plan Escudo o el Proyecto Escudo, con el cual nos abocamos a luchar contra el microtráfico, esencialmente los búnkers y los puntos de venta que alteran la paz en nuestras comunidades. Y otro componente de la lucha contra los grupos organizados que operan en el país y frente a los cuales ya tenemos investigaciones principalmente de nuestra Policía de Control de Drogas, teledirigida a la ubicación y judicialización de las personas responsables de participar en ese tipo de entramados criminales. Y a nivel internacional es uno de los elementos importantes porque el trabajo conjunto, sincrónico que estamos haciendo con la DEA y con el Comando Sur de los Estados Unidos para luchar contra estos grupos ha sido altamente exitoso. El cuarto eje de esta política es el que tiene que ver con la seguridad nacional. La seguridad nacional normalmente en la mayor parte de países es competencia exclusiva de las fuerzas militares. La protección del territorio, de la población y de su sistema político. Bueno, en Costa Rica no tenemos ejército, pero no por eso podemos dejar de preocuparnos de estos componentes. Entonces, primero lo hacemos desde una óptica civil, a través de nuestra policía administrativa, con mandato policial, no militar, como dijo el constituyente de 1949, y ahí hemos mejorado los escenarios de defensa de nuestro territorio, de protección de nuestra población, que cuáles son sus principales amenazas. Son de orden natural, enfrentar terremotos, desastres, inundaciones. Entonces, en ese sentido, también con la Comisión Nacional de Emergencia estamos haciendo un frente común de trabajo para mejorar las capacidades que tiene Costa Rica luchando contra estos flagelos que también quitan la vida y quitan los bienes de las personas. Entonces, estos son los cuatro ejes que nos sirven de guía. Eso nos permite entonces todos los esfuerzos que tenemos, los agrupamos en esos cuatro ejes y es nuestra plataforma integral de trabajo para abordar la criminalidad. Claro.
Ahora, la mayoría de los crímenes que se están cometiendo en el país, que lo vemos todos los días en los medios de comunicación, son con armas de fuego, con armas de grueso calibre. Obviamente el Ministerio de Seguridad Pública hace un trabajo articulado con el Ministerio de Justicia y Paz para todo el tema de prevención, de tráfico de armas, entre otras cosas. Si no trabajan de forma articulada, básicamente es imposible. Es un fenómeno que nos rebasa en capacidades y en capacidad además, no solo operativa, sino económica. ¿Cómo hace el ministerio con las limitaciones que hay hoy a nivel estatal? Porque es el Estado como un todo, con las limitaciones que existen en términos de recursos. Y lo otro que me gustaría que nos amplíes es, porque sí, efectivamente, Estados Unidos siempre nos está acompañando, es la forma para nosotros donde más repuntamos en resiliencia, la cooperación internacional, y todo eso es muy loable y aplaudible, pero ¿cómo vamos a hacer para poder poner en funcionamiento los escáneres que nos donó Estados Unidos, Comando Sur, si hacen falta plazas? ¿Cómo vamos a hacer para poder resolver temas que son estrictamente de policía, si el 70% de las unidades y las patrullas tienen problemas? ¿Cómo está haciendo el ministerio para enfrentar todo esto? Bueno, estamos en una situación que es como cuando se administra un quirófano en medio de una batalla, en que hay 3, 4 doctores, pero entran 20 heridos. Entonces, el arte es tratar de salvar al mayor número de heridos posibles. Eso es más o menos lo mismo que hacemos en el Ministerio de Seguridad. Con recursos muy limitados, tratamos de enfrentar y encarar todas las acciones de la criminalidad en distintas partes del país y a toda hora. Entonces, es un gran reto de organización, de administración de recursos escasos, pero en materia de combate de armas hemos tenido una estrategia relativamente exitosa, que es el tema de los retenes. Hay legislación y por eso hemos promovido legislación que sancione con mayor severidad el uso de armas y sobre todo armas ilegales que están en contra de nuestra normativa nacional. Pero también requerimos que el país también asuma con seriedad el reto que hoy nos enfrenta el crimen organizado. Creo que Costa Rica ha procrastinado, dejado para después las grandes decisiones en esta materia. ¿A qué me refiero? Iniciando yo como ministro de Seguridad hace año y par de meses, 3 meses, uno de los hechos que me impresionó es un retén policial. Un vehículo rompe el retén de la policía le da seguimiento. Desde el vehículo se le dispara a la policía con una AK-47. Es un tipo de arma que por su munición cruza nuestros chalecos antibalas. El chaleco antibalas deja de ser una protección frente a este tipo de enfrentamientos. Aún así, la policía no abandona la persecución, la continúa, recibiendo fuego que puede ser letal, por supuesto. El carro de pronto se accidenta, se logra dar con las personas, se les detiene, se les lleva la evidencia, se presenta ante los jueces en Limón las armas con el reporte policial de que había habido intercambio de disparos a lo largo de toda la ruta. E inmediatamente esas personas quedan en libertad en ese instante. Entonces, este es un ejemplo que lo traigo a colación para demostrar que hemos tenido una legislación que se diseñó para otra época, para otro tipo de delincuentes, cuando los delincuentes no eran ni de crimen organizado, cuando el país no tenía sicariato, cuando a veces los problemas eran por alcoholismo que tenía alguna persona. Es decir, tenemos una legislación, nuestro Código Procesal Penal es de 1998, tiene ya 26 años. Y con esas recetas estamos resolviendo problemas de 26 años después, cuando además estos fenómenos de crimen organizado no estaban en el país, ni siquiera se conocían. Y hemos sido muy reticentes en aprobar leyes que ponen la violencia legal del Estado de Derecho en proporción a la violencia armada de los criminales. Entonces, cuando habla esto de endurecer las leyes y ponerlas a tono, es un proceso racional, jurídico. Usted no puede enfrentar un cáncer con aspirina.
tiene que ser radioterapia. Si usted no la necesitara, jamás, usted no puede, más bien al revés. Uno estaría de acuerdo que usted por un dolor de cabeza no puede tener quimioterapia, eso no es posible, pero mucha gente lo ve así, mucha gente cree que el poner la legislación penal a tono con la amenaza de los grupos criminales es una sobrecarga del sistema y sería más bien un abuso del Estado de Derecho en contra de los derechos de los delincuentes. Obviamente nosotros no compartimos esa visión, nos parece que tenemos que tener una legislación proporcional, nadie está diciendo ir más allá de lo estrictamente necesario, pero que permita, por un tema de justicia, poner a los sicarios en la cárcel y no en la calle. Cuando nosotros hemos identificado alrededor de 600 personas relacionadas con el entramado del sicariato, esas personas han sido detenidas 20, 25, pero a veces hasta 40 veces por la policía. Entonces uno no se explica cómo el Estado de Derecho permite esa impunidad. Hace muy pocas semanas interdictábamos en aguas del Pacífico un navío rápido que traía droga, 2,5 toneladas. Resulta que el capitán de ese navío había sido detenido justamente hace 4 o 5 años trayendo droga a Costa Rica, 1 tonelada en esa oportunidad. Nosotros lo detuvimos en el Pacífico, en aquella oportunidad fue en el Atlántico con 1 tonelada de cocaína. Entonces la persona fue condenada a 12 o 15 años de cárcel, pero 3 años y medio después estaba libre. Entonces 3 y medio, 4, ¿cómo la justicia se vuelve tan débil y hace que incluso el sujeto vuelva sin ningún problema a cometer porque sabe que se la está jugando, va a recibir un beneficio económico y lo sopesa y dice, bueno, como el sistema es tan suave, entonces esas leyes suaves se convierten en un estímulo para que los delincuentes sigan cometiendo sus crímenes. Entonces creo que ahí tenemos un reto país importante y a través de la Asamblea Legislativa, especial llamado para quienes toman decisiones en materia de leyes, para que nuestras leyes no abandonen la defensa del Estado de Derecho y no se los deje a merced de los criminales. Claro, y ahí casualmente quería llegar hace un rato escuchándote, porque ¿qué hace el Ministerio de Seguridad Pública? ¿Cuáles son los esfuerzos para que realmente se puedan presentar proyectos de ley? Porque obviamente la seguridad, yo siempre lo digo y siempre lo señalo, el ministro de Seguridad y el ministerio como un todo, pues, no es el único responsable de la seguridad nacional, ¿verdad? Esto son temas que pasan por el ICD, que pasan por el Ministerio de Justicia y que pasan por todas las instituciones. Pero, ¿qué se puede hacer? Porque sí, realmente hay un gran reto. El Poder Judicial, vos lo señalabas ahorita con estos casos, y hay N cantidad de casos que nosotros vemos como ciudadanía con mucha preocupación, porque lo liberan casi que con una gran inmediatez. Podríamos tener, como han dicho algunos expertos, la mejor policía del planeta. Ponemos en manos de la justicia a los delincuentes y media hora después están en las calles. Pero entonces, ¿qué puede hacer el Ministerio de Seguridad Pública y el Ejecutivo para que el Poder Legislativo actualice un marco jurídico que definitivamente está desfasado, porque esa era otra Costa Rica? Pues es parte de lo que hemos estado haciendo. Presentamos como Poder Ejecutivo ante la Asamblea Legislativa una serie de leyes que eran urgentes y que esas leyes urgentes hasta el día de hoy no han sido aprobadas. Se han aprobado otro tipo de legislación. ¿Cómo cuáles, don Mario? La de prisión preventiva, que es el tema más delicado cuando detenemos sicarios vinculados con este tipo de homicidios, la posibilidad de que casi más bien la norma sea que quedan detenidos y no quedan libres. En el caso de sicariato no debería ser un escenario extraordinario, más bien debería ser el ordinario. En solo sicariato, no me refiero al resto de delitos. Este es el tema de la extradición que por dicha se logró a través de un largo periodo de tiempo. Pero en general sentimos que el conjunto de legislación en Costa Rica no hay las propuestas, incluso en sede legislativa, para poder evitar, por ejemplo, la comunicación de quienes detenidos siguen gobernando sus bandas criminales.
Tenemos muchísimos casos de líderes que siguen realmente como si estuvieran en la calle, desde la cárcel, ordenando a sus organizaciones cómo actuar. Ahí se requiere una restricción de comunicaciones para que estos miembros de bandas organizadas no sigan ejerciendo la jerarquía dentro de sus organizaciones, que entonces permiten seguirlas gobernando y mandando desde la cárcel, como si la pena no hubiera servido de nada. Pero creo que también cosas que hacemos son estas oportunidades que usted nos brinda para poder conversar del tema, porque en una democracia como la costarricense, pareciera que no existe un debate nacional sobre el tema. Nos hemos limitado solo a llevar como la estadística de los homicidios, pero el análisis de fondo no aparece. Entonces, a veces cuando presentamos estas normativas, no logramos la comprensión de muchos de nuestros interlocutores porque no hay estos espacios de diálogo. Creo que usted me está dando, por ejemplo, más espacio de que me ha brindado la Comisión de Seguridad y Narcotráfico. Una comisión a la que no he asistido ni a presentar la política, pese a que lo solicité, ni a dar un informe del estado de la cuestión de lo que está pasando en materia de seguridad. La única vez que me ha llamado a mí la Comisión de Seguridad y Narcotráfico fue con ocasión de preguntarme sobre lo que un periodista había dicho en una nota de prensa. Esa fue la única oportunidad en la que he estado presente en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico. Y otra para el tema de la ley de sicariato. Fue solo hablar de ese proyecto de ley, pero no de esto que estoy hablando ante ustedes. Entonces, creo que el país también tiene que ordenarse. Y en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, pues creo que es importante también oír a los interlocutores institucionales, porque no solo se trata de hacer leyes, sino se comprende, digamos, lo que está pasando en quienes estamos en primera línea, que le podemos transferir a una serie de conocimiento, ideas y observaciones que quizás enriquezcan el accionar de esa comisión legislativa. Pero esos son los temas. A veces lo urgente no da paso a lo importante. Y lo importante sería, antes de nada, ponernos a hacer primero un análisis de lo que está pasando y a partir de ahí escoger en un orden las prioridades para entrar en esta materia. Pero todo ha sido más bien muy volátil, ¿verdad? Vamos cuando la agenda lo permite y para los temas que son los temas importantes para ese momento, pero a veces para un caso como el de exponer la política, me llamó poderosamente la atención. Le enviamos nota a la Corte Plena, que están todos los magistrados, y no nos contestaron. Le enviamos a la Comisión de Seguridad y Narcotráfico y tampoco hemos tenido hasta el día de hoy oportunidad ninguna de presentar la política. Entonces uno se queda pensando cómo hay tiempo para otras cosas o por lo menos cómo no se sabe para dónde queremos ir en esta materia, porque no se trata de ir haciendo remiendos conforme algo va sucediendo, porque hay una seguidilla de tal delito, entonces hay que generar una respuesta hoy para ese delito. Es que la cosa no es tan instantánea. Si a usted le duele un brazo, no hay que solo arreglar el brazo, hay que ver qué lo origina. A veces puede ser un problema en la espalda. Entonces hay que actuar con orden y no a la primera que se nos viene. Y ahí es donde, por eso decía que para nosotros fue tan importante, para no perdernos en esta materia, tener la política, porque con esta ya tenemos una guía de trabajo, cómo ordenarnos, para dónde dirigirnos. Si alguien nos ofrece ayuda, ya sabemos cómo situarlo. Si nos aparece Limas, que nos apareció, y doña Yorleni ha sido una gran aliada en esto, bueno, ya sabemos que en el eje de prevención, en el eje 1, su eje 1 es donde vamos a trabajar con el Limas, no en nosotros, porque la parte con el Limas es en ese. Si no tuviéramos esto claro, todo sería como todo en un solo paquete, ¿verdad? Y al final no lograríamos ni una cosa ni la otra. Entonces, yo pues creo que lamentablemente el país tampoco se ha dado su espacio para abordar esto con la prudencia que se requiere, con la tranquilidad que se requiere, para generar prioridades de largo plazo y no solo respuestas inmediatas e instantáneas.
Sí, populistas o partidarias, que esa es otra cosa que quería decirte porque nos quedan Ujú. aproximadamente 5 o 6 Perdón, minutos es para que he que puedas hablado. hacer un cierre. Uno de los mayores retos, ministro, ¿consideras que es que definitivamente se politizó la seguridad ciudadana, la seguridad nacional? Y entonces ahora es una moda. Yo soy muy franca para hablar y muy pragmática. Y me llama mucho la atención cómo siempre a todo lo bueno y todo lo que se está construyendo desde su cartera o otras de las carteras, eso lo decía con la ministra, con Cindy casualmente, a todo se le baja el volumen, todo se invisibiliza y es una locura porque nos afecta a todos. Si no tenemos seguridad, si no tenemos paz, no hay turismo, si no hay turismo, no hay empleo, si no hay empleo, es una locura para el país. Entonces, uno de los principales retos definitivamente para su gestión desde el Ministerio de Seguridad es ese, es cómo se ha politizado y todo el, además de que está muy polarizada Costa Rica, pero es ese tema de las banderías políticas, de cómo se perjudica lo que se hace y se invisibiliza, porque bueno, ya lo señalaste, la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, a mí me llama mucho la atención que no te abran el espacio, siendo el ministro de la cartera, de las carteras más importantes de este país. Pues sí tenemos un reto porque la delincuencia no discrimina. Asalta y mata a hombres y mujeres, a jóvenes y personas adultas mayores, a gente del campo, de la ciudad, a pobres, a ricos, a estudiantes y no estudiantes. En general, la delincuencia nos está afectando a todos a lo largo y ancho del espectro social y del espectro territorial. Entonces, este no puede ser un escenario en donde las divisiones internas, sean las que sean, nos dividan. No puede ser que la gente buena esté fraccionada mientras la gente mala esté unida trabajando por hacer el mal. Eso es parte de lo que decía en algún momento Martin Luther King, que a veces no hay que fijarse en uno de sus discursos emblemáticos, a veces no hay que fijarse lo que hacen los hijos de la oscuridad, sino la inacción de los hijos de la luz. Eso se preguntaba él en la década de los 60 y creo que eso nos sirve a nosotros de guía, de que la gente buena lamentablemente se ha fraccionado mucho, dividido mucho, entonces los esfuerzos no salen con la fuerza y el apoyo que se requieren como país. Entonces creo que ahí tenemos que madurar y creo que hemos tenido que madurar un poco a la fuerza porque la sangre y la violencia con que este crimen mexicanizado y colombianizado que nos ha llegado y que transformó la forma en que las bandas locales ejercían delincuencia. Hoy vemos lo que hace 10 años veíamos en televisión, que sucedía en países lejanos. Y nos pareció una barbaridad que alguien pudiera entrar a un restaurante y disparara contra una persona. Decíamos, ¿qué pasó en esa sociedad para haber llegado a ese punto? Hace pocos días alguien hizo lo mismo en un bar frente a un DJ que hacía música en ese lugar y estaban las personas para pasar un rato de divertimento y sucedió todo lo contrario. Entonces, esto nos indica que tenemos una urgente necesidad de reagruparnos, de rehacer el tejido social alrededor de la seguridad para actuar todos en materia conjunta. Un tema que no te mencioné en el caso de la política de seguridad es que en el eje 2 estamos no solo procurando que las municipalidades participen en esto, sino volver a aquel programa de comunidades organizadas contra el AMPA, cuando se ponían los rótulos y el grupo de vecinos se articulaba y la protección de uno era la de todos, todos para uno y uno para todos. Tenemos, y eso es lo que pretendemos a través de la política, que en cada barrio, que en cada urbanización, en cada condominio, donde a veces vemos un suceso, lo primero que preguntamos es, ¿y los vecinos? Bueno, es que los vecinos no saben ni quién vivía ahí, ni y vieron normal un camión que se estaba llevando toda el menaje de una casa, porque nadie quiso preguntar si se estaban pasando de casa y no, resulta que eran los ladrones llevándose todo. Ese tipo de distancia social entre la gente sirve en favor de la criminalidad. Entonces estamos procurando volver a generar cercanía de las personas y la seguridad es un punto de encuentro.
Y solo para terminar, porque no me quiero quedar con esa duda, la gente también ha preguntado, otros han criticado, pero han preguntado más sobre programas que tienen que ver estrictamente con las escuelas, con los centros educativos, como lo que se hacía antes. Claro, yo vuelvo y siempre insisto en que era otra Costa Rica donde se podía sacar recurso policial para ir a darle un folletito a un niño y trabajar con el niño en prevención del delito, pero el ministerio, ¿qué está pensando hacer con la niñez? Bueno, estamos con el Ministerio de Educación, eso es parte de los ejes frente a otras instituciones. Vamos a hacer un plan de seguridad, primero para desactivar la violencia entre jóvenes, de estos con los docentes y viceversa, mejorar la infraestructura de seguridad de los centros educativos, porque también se hace un gran esfuerzo de laboratorios, de una serie de mejoras que lamentablemente el AMPA llega, se las roba las cocinas. Entonces también hay que mejorar esa parte. Y la periferia, para que los grupos de venta de droga no se ubiquen, sobre todo en los colegios nocturnos, que son especialmente atacados por estos grupos de crimen organizado. Entonces, y el regreso de programas como DARE, que los hemos modificado en sus contenidos, porque cuando el programa empezó solo había un tipo de droga en el país, casi. Hoy en día hay diferentes otros tipos de droga. Entonces tenemos que enseñarle a los niños, niñas y adolescentes toda esa pedagogía que les enseña a decir no a las drogas. Entonces eso es parte también de la estrategia contemplada en la política de seguridad y esperamos que la cercanía con el Ministerio de Educación nos permita hacer esa sincronía de esfuerzos. Bueno, entonces sí se está haciendo. Es Estamos otra de las cosas que está ahí, están cierto. trabajando, es parte Sí. de la política. Lo único que le hace falta a la política entonces es operativizar algunas. Y estamos justamente en ese trabajo. Resulta que el plan de acción no es solo hacer una descripción de acciones, es que cada acción de estas tenemos que lograr el compromiso de la contraparte y hacer un convenio y analizar cuál es el presupuesto, quién va a poner qué. A veces no todo es plata, a veces es un gran esfuerzo de uso del tiempo de funcionarios. Entonces, eso estamos justamente ahora en esta etapa y presentamos en aproximadamente 4 semanas ya la primera etapa de este plan de acción a la comunidad nacional. Entonces, tal vez lo adelanto en su programa, que estamos a semanas de poderle presentar esto a Costa Rica. Un mensaje de cierre para la gente que nos va a ver y nos va a escuchar. Que en materia de seguridad tenemos que trabajar de manera constante, sistemática y permanente, pero sobre todo todos unidos, porque al final la seguridad es de todos. Así es. Muchas gracias, señor Gracias ministro, a ustedes. por el espacio. Y a todos ustedes, muchas gracias por habernos acompañado una vez más en un episodio tan importante. Vayan, den like, compartan para que sigan haciendo posible este espacio para sensibilizar siempre en materia de seguridad, geopolítica, criminología. Nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias por habernos acompañado en este episodio del podcast TMR Seguridad Hoy. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Construyamos comunidad en Facebook, Instagram, YouTube y Spotify como TMR Seguridad Hoy. Comparte esta información, ya que difundir la cultura de la seguridad crea mejores sociedades. Este programa fue presentado por Bloom Costa Rica y Supli Servicios.